Muy buenas tardes. A ver, voy poniendo el tema sobre la mesa para que se vaya calentando este asunto, porque el pasado 22 de abril, seguramente recordarán, el INE apercibió al presidente de la República por un posible desacato a la veda electoral con sus declaraciones durante las conferencias mañaneras. Bueno, tras la resolución, el presidente, como era de esperarse, se mostró molesto, pero esta mañana el tema generó gran polémica cuando Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico de la Presidencia de la República, en una entrevista que le estaba dando a Carmen Aristegui, advirtió que para evitar que el presidente sea sancionado, se les debe de tapar la boca a los reporteros y decirles que no pregunten cosas que puedan derivar en respuestas favorables para el mandatario, desfavorables para el mandatario. ¿Quién tiene que asumir la responsabilidad de esto? Les dejo el tema y el audio sobre la mesa. Me despido. Yo los veo mañana. Que tengan excelente tarde. Gracias, Moita. De acuerdo, el presidente, digamos, tiene un problema, Carmen. Hay que taparle la boca también a los ¿cómo se llama? A los reporteros. Y decirle, oiga, por favor, no pregunte de esto. Pero eso no, Julio. Oye, es que no es lo mismo los reporteros que el presidente. Hay que decirle a los reporteros, usted no puede preguntar de esto y no puede preguntar del otro, porque entonces pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa. Es el presidente el que... Taparle la boca a los reporteros, sino qué tipo de sometimiento al que estamos llevando. Dice, a ver, no lo está diciendo cualquier persona, Víctor, lo está diciendo Julio Scherer Ibarra, ¿sí?, que es el director jurídico de la presidencia, ¿sí?, el hombre que se apega a la ley, el consejero que está vigilando que todo sea apegado a la ley, ¿sí? Claro, ya salió después más tarde con un tuit donde dice que ofrece disculpas, que una frase coloquial no se puede considerar, pero me parece, Víctor, que estamos viendo, a ver, no me explico si cómo Julio Scherer, de alguna forma, pues tratarse de quien es, Víctor, ¿sí? Un hombre que durante toda su vida, su padre y él mismo, trabajaron fuertemente para el tema de defender el derecho de la información, defender el derecho de los reporteros de preguntar, defender el derecho de cuestionar, ¿sí? Y hoy nos dice Julio Scherer taparle la boca a los reporteros para que el presidente no viole la ley. Pues digamos que es el sitio ideal para la tormenta perfecta, porque tormenta perfecta por el momento en el que nos encontramos, ¿no? En el que hay una hipersensibilidad en todas partes en este momento, en el contexto del proceso electoral, en el que sí, claro, tienes que ser muy responsable de lo que dices y más cuando eres quien eres, que estamos hablando del consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, que finalmente, debo decirte algo, a mí no me cae el saco, ni me siento aludido, ni me siento ofendido por eso. Finalmente entiendo el contexto en que lo dice. Sin embargo, entiendo que también se presta precisamente para el linchamiento y para llamarlo a cuentas, porque denota un sesgo de lo que es un poco la represión, o un bastante de lo que pudiera ser la represión a los comunicadores. Ahora, hay algo de verdad, mi querido Raúl. ¿Cuántas veces nosotros, como medios de comunicación, vamos y buscamos al funcionario y le decimos, oiga, que fulano dijo esto, ¿usted qué opina? Y luego decimos, fulano de tal se metió al problema o ya se involucró en el problema porque nosotros los reporteros fuimos y le preguntamos al hombre. Claro, estamos hablando del presidente de la República y tendría que haber un poco de cordura por parte del presidente para poder saber dónde hablar, dónde abrir la boca y dónde cerrarla, y también decir hasta dónde llega el nivel de la pregunta. Pero bueno, a veces ser funcionario público te lleva a situaciones un poco extrañas como esta, que me extraña, a mí también me extraña, Raúl. Sí, a ver, yo creo que no es un tema de coyuntura, Víctor. Me parece que el tema denota más bien una forma de actuar y una forma de pensar, ¿sí? No me parece que sea un accidente. Esta es la segunda vez que el INE apercibe al presidente para que no haga promoción durante las mañaneras. Eso sí. Si hay un reportero que pregunte, ¿sí? Oiga, señor presidente, ya sabes, de estos que han sido colados como reporteros a las mañaneras para ensalzar al presidente, para decirle, usted que es un excelente presidente seguramente rechazará. A ver, todos esos que han sido de alguna forma infiltrados como reporteros a modo, ¿sí?
El presidente, si le pregunta sobre sus logros de gobierno, el presidente, como un hombre de leyes, como un hombre conocedor del tema, debería de exculparse y pedir de alguna forma: de ese tema no puedo hablar porque estoy impedido por la ley, no puedo hablar de los logros de gobierno. Esa sería la respuesta que muy fácil podría decir el presidente, pero tú lo has dicho muchas veces, el presidente es muy difícil, y aquí lo hemos comentado, que en las mañaneras se detenga, porque lo dice a manera jocosa, su pecho no es bodega y todo lo que él quiere decir lo dice aunque se viole la ley. Es el segundo apercibimiento que le manda el INE y la advertencia de que se le aplique el artículo 35 de la Comisión de Quejas, donde se incluye amonestación pública como primer punto, que es lo que el INE de alguna forma está señalando. Segundo, multa que va desde los 50 hasta los 5,000 unidades de medida de actualización. Tercero, auxilio de la fuerza pública. Y cuarto, arresto hasta por 36 horas. ¿Tú ves que lleguemos a ese nivel en donde se tenga que arrestar al presidente por 36 horas porque no respeta la ley? El INE, por eso, en la última amonestación que hace, señala que de acuerdo al artículo 35, fracción 1, es decir, amonestación pública, lo que está pidiendo el INE, para que el presidente se abstenga de anunciar logros de gobierno, de incidir en este proceso electoral. Entonces, me parece que lo que escuchamos de Julio Scherer, el director jurídico, realmente es una forma de pensar, es una forma de querer incidir en este tema. Hay que taparle la boca a los reporteros para que el presidente no conteste y viole la ley. Me parece que hay un contrasentido, Víctor. A ver, es que es un contrasentido producto de una narrativa y de una situación completamente anómala, por donde la quieras ver, Raúl. Para empezar, estamos hablando de una ley que entiendo que es una ley que se debe de observar y se debe de cuidar, pero no quiere decir que haya sido una ley hecha en un contexto correcto. Pues ya sabemos de dónde salió, lo hemos hablado muchas veces, que surgió de la oposición cuando querían callar a los presidentes, y que ahora el que es oposición y es presidente dice: pues ya se me volteó y ahora necesito que esa ley y deje de estar. Entiendo, ahí para empezar, ahí es ese problema, ¿no? Tal vez esa ley nunca debió haber tenido luz ni vida, pero bueno, lo tuvo, y ahora el INE la tiene y la tiene que acatar y la tiene que hacer efectiva. Y hacerla vigente, claro. Segundo, hablamos de un contexto de un presidente completamente diferenciado, si quiero utilizar una expresión, pues, en el que no estamos acostumbrados a que esté hablando todas las mañanas. La mañanera en sí no es una estructura, digamos, a la que ningún presidente se haya acomodado más que Andrés Manuel López Obrador, que también, por lógica, a fuerza de estar presente todos los días, tiene que terminar en algo de proselitismo y de campaña a su favor. Es inevitable. La mañanera misma, ¿debe existir o no debe existir?, que es otro punto aparte. Y luego agrégale el problema de que tiene periodistas a modo y acomodados, porque aquí surge el problema. ¿Quién me asegura que uno de esos periodistas no le dijeron: haz la pregunta de sus logros, para que yo, obligado por el periodista, tenga que abrir la boca y tenga que contestar? ¿Obligado por el periodista? Por eso estamos ante una situación completamente diferenciada. A ver, sí. Obligado por el periodista, Víctor, obligado por el periodista, me parece, no está obligado. El presidente puede decir: no te puedo responder, estoy en veda, y ya, claro, se acabó. Pero no, totalmente. Es caminar hacia esto. Y entonces, a ver, entre la primera amonestación que hace el INE, sí, que ya fue y que tuvieron que bajar una mañanera de Facebook y de las redes sociales, sí, que me parece absurdo completamente ya al delito realizado, bueno, bajar la mañanera, pero bueno, así se cumple con ese primer llamado. Esta segunda amonestación que hace el INE, porque el presidente insiste en seguir hablando. Y ahora súmale esta postura del director jurídico o el coordinador jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, ¿sí? Y que de alguna forma, pues aunque ya ofrece disculpas, pero pues así que entre frases coloquiales se va colando exactamente la intención. Que bien vale la pena señalarlo. No ha habido hasta el momento una clara represión en algún medio de comunicación. Hay críticas,
Sí, todos los días hay críticas, pero no ha habido ningún elemento formal hoy más que, digamos, el de nexos, el de retirarle la publicidad a esta publicación de Nexos y de alguna forma tenerla, digamos, en veda durante 2 años para que no reciba ningún contrato público, ¿sí? Y que ya fue revertido por el tribunal correspondiente, pero me parece que ha sido exactamente el único hecho que hasta el momento, en la forma, digamos, práctica, hemos visto. Han salido analistas, han salido periodistas, unos se han ido a Estados Unidos, otros han cambiado de giro, otros han salido de las empresas, pero no estoy seguro que sea precisamente un elemento fundamental, clave, para pensar que hay, digamos, una incidencia directa sobre los comunicadores. Sin embargo, estas declaraciones de Julio Scherer y lo que sucede en las mañaneras y esa crítica permanente a los medios de comunicación, pues me parece que nos indican una forma de pensar que puede estar influyendo tarde o temprano en esto, Víctor. El periodismo siempre ha sido y será, el buen periodismo, claro, siempre ha sido y será incómodo para cualquier gobernante, porque van por carriles totalmente diferentes. Ahora, en cuanto a la represión, sí coincido contigo, y qué bueno que lo reconoces, Raúl, como tal, coincido contigo que una represión como tal no la ha habido, pero sí ha habido agresión. El propio presidente ha sido muy belicoso, no necesita reprimir a la vieja usanza o al viejo estilo como lo hacían presidentes anteriores, que incluso llegaban hasta matar al periodista, pero sí el hecho de que el presidente denoste, critique, se ensañe con ciertos personajes del periodismo, de alguna manera los pone a modo para que otros hagan el trabajo sucio, ¿no? Y realmente haya campañas de hostigamiento que finalmente sí pudieran lastimar o ofender al periodista en cuestión y como tal, ¿no? Pero bueno, son estilos, ¿no? Pero finalmente a lo que volvemos es un gobierno que tiene en los periodistas otro frente, está muy claro, El presidente ve en los periodistas confrontativos un enemigo a su proyecto, y los que están a modo, bueno, pues esos son benditos y esos están tocados de otra manera, ¿no? Ya los ha mencionado, incluso ya dio la lista de los 10 periodistas o medios de comunicación que realmente lo ayudan a que el modelo se consolide. De ahí para el real, todos nosotros los demás y que pues somos problemáticos. Y que le costó mucho trabajo hacer esa lista, se la tuvo que estar soplando Jesús Ramírez, porque no pudo ni siquiera hablar de los primeros 3, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin, así las cosas con este tema, me parece algunos ya muertos. Sí, desde luego. Me parece muy importante lo que está sucediendo y bueno, oye, tan fácil que parecería gobernar para resolver los problemas que hay, pero parece que este gobierno está empeñado en crear más problemas, sí, para de alguna forma tratar de buscar una solución. Tan fácil que sería simplemente resolver los graves problemas que tiene este país. En fin, Víctor, como siempre, muchas gracias por estos minutos. Pero nos da elementos, Raúl, cuando menos nos da material para poder comentar y platicar, ¿no? Y mira que es interesante. Muchas gracias. Ojalá sea de interés para nuestra audiencia. Gracias, Víctor. Mañana nos vemos.